Es que cuando un niño crece en un hogar de padres, por ejemplo, cuando hay conflictos entre ellos o cuando solo tienes a tu madre o cuando ambos trabajan, estás siempre solo. Y en ese momento, en esa situación, no hay afecto, no hay acompañamiento de padres. Sí, te traen la comida y eso, pero no hay afecto. Entonces el niño que va sintiendo, se va sintiendo solo, abandonado, rechazado, humillado, traicionado, siente injusticia. Y para sobrevivir, el niño lo que hace es crear una personalidad de, por ejemplo, de rescatista. Rescatista es cuando tiene a su madre siempre enferma o siempre depresiva y lo único que su madre puede compartir es dolor, no puede compartir otra cosa. Entonces el niño no tiene afecto, no es visto. Entonces, ¿qué hace el niño para que la madre lo vea? Hace de rescatista, entonces hace como de madre, de la madre, le cocina, le atiende, todo para ser visto. Y así se va formando esa personalidad, entonces cuando llega a un cuerpo adulto, no voy a decir conciencia de adulto porque ese niño todavía sigue ahí en un cuerpo adulto. Entonces esa persona va siendo de rescatista de los amigos, de las parejas, de cualquier persona que tenga cerca. Siempre está siendo rescatista para ser visto, para ser reconocido, pero esa persona no se ve a sí misma porque siempre está siendo de rescatista de los demás y lo hace inconsciente, ni siquiera se da cuenta, salvo que empiece a mirarse y a preguntarse y decir qué me pasa, porque por mucho que sea rescatista, siempre va a haber conflicto porque la que no te ves eres tú. Entonces, si empiezas a preguntarte, te vas a dar cuenta que hay una herida de la infancia que cuando el ego reacciona es porque esa herida se activó ante una situación igual o parecida de tu infancia. Entonces, cuando tú te preguntas y dices de dónde viene, qué pasa, bueno, puedes ir investigando y haciendo la transformación de esa herida, pero muchas veces nosotros lo que hacemos es echar la culpa al otro. Esa personalidad que nos formamos tira siempre la culpa al otro, la culpa del jefe, la culpa de la pareja, la culpa del amigo, la culpa del vecino, la culpa de la situación siempre es el otro. Hay otra personalidad que también formamos por esas heridas de la infancia, porque no hubo afecto, porque no hubo acompañamiento de los padres. Formamos una personalidad de que tendemos a evadir ante un conflicto, ante algo que no nos gusta, ante cualquier situación que no nos gusta. Nos evadimos, nos hacemos inmunes al dolor, nos hacemos víctimas, perfeccionistas, arrogantes y no somos conscientes tampoco, porque estamos tan metidos en esa personalidad que no somos conscientes hasta que empiezas a preguntarte y a mirarte qué pasa, ¿no? Porque cada vez que estás en un conflicto, en una situación actual, es porque el ego reacciona, esa personalidad reacciona, porque hay una herida que se activó, una herida de la infancia. Entonces, cuando vas a mirar, bueno, lo vas transformando, pero muchas veces echamos la culpa al otro, porque es la personalidad, estamos tan metidos en esa personalidad que echamos la culpa a la situación, a la otra persona, pero nunca somos nosotros, salvo que empieces a mirarte. Y la otra personalidad es la personalidad de rebelde, para llamar la atención. Bueno, siempre estoy enfermo, o me drogo, o cualquier situación para llamar la atención. Lo mismo, esa personalidad que te formaste siempre te va a llevar a un conflicto. La situación que estés viviendo actualmente, un conflicto en un trabajo, con un compañero, con una pareja, con tus padres, no es de ahora. El ego, la personalidad, esa personalidad que te formaste, reacciona porque hay una herida que se activó de tu infancia. Entonces, puedes cambiar de trabajo, puedes cambiar de pareja, puedes cambiar de país, esa herida la vas a seguir llevando hasta que te des cuenta y la transformes. Y hay quien dice, bueno,
cuando te das cuenta cambias esos hábitos. No, no funciona solo cambiando esos hábitos. ¿Por qué? Porque hay una carga emocional donde te sientes abandonada, donde te sientes traicionada, te sientes rechazada. Hay una carga emocional. Entonces, hasta que no vayas a ese evento, a esa situación y acompañes a soltar esa carga que es tuya, no basta con cambiar un hábito o con observar el pensamiento. Porque ¿qué pasa con la personalidad? Cuando esa personalidad reacciona ante el otro, además se arma un pensamiento, ¿no? Se arma lo que el otro cree que piensa, o se arma toda una historia, y siempre está en lo mental. Entonces, hasta que no hagas esa tarea, no sirve solo cambiar un hábito, porque hay que ir a esa herida, a ese momento, a esa situación, para soltar esa carga, para transformar esa situación. Y muchas veces esa herida de abandono, de rechazo, de injusticia, de traición, no solo es tuya. Puede venir de tu madre, de tu abuela, tu bisabuela, de las mujeres del clan o del lado masculino, e incluso de otra vida. Entonces, no basta solo con decir, bueno, cambio de hábito ya. ¿Por qué? Porque muchas veces dice, bueno, cambiar de hábito, pero de repente te encuentras ante una situación y esa personalidad reacciona sin darte tiempo para decir, voy a cambiar ese hábito. No, hay que ir más allá. Y eso se puede hacer constelando o a través de una conexión cuántica o meditación o campo cuántico. No te podría decir qué otras herramientas. Yo utilizo esas. Entonces, para trabajar esa herida, transformar esa herida, bueno, hay que hacer todo un proceso. No es así de fácil, sobre todo porque son situaciones bastante dolorosas. Hay muchísima carga emocional, mucho dolor, y lleva un proceso. Y sí que te voy a compartir el libro que me acompañó a ver ese tipo de personalidad y también las heridas de la infancia. Pero si bien la personalidad, siempre amamos una personalidad, aunque no pasemos por esas heridas, pero yo diría que todos pasamos por una herida, o por varias, porque no hay un libro, un manual de ser padres, y muchas veces los padres lo hacen por ignorancia. No es porque digan, bueno, voy a trabajar, a dedicarme todo el día y voy a dejar que el niño se críe solo. No, lo hacen por ignorancia. No hay un manual para ser padres. Los padres nos educan de acuerdo a como ellos lo educaron, de acuerdo a como ellos crecieron. Entonces, siempre hay heridas. Entonces, y la mejor pregunta que te puedes hacer es, ¿qué recuerdas de tu infancia? Muchos dicen, de los 0 a los 7 años no recuerdo casi nada. Bueno, porque las situaciones que vivimos, que son dolorosas, las enterramos, las olvidamos, como dice mi hermana. Las enterramos, la olvidamos y no se olvida, no se entierra. Lo hacemos de una forma para protegernos, pero siempre está en el inconsciente. Porque si no, esa personalidad, ese ego no reaccionaría. Reacciona para protegerte. Porque nos armamos esa personalidad para sobrevivir, para protegernos. Pero esa herida está ahí. Entonces, hasta que no lo veas, vas a repetir situaciones de conflicto por ahí por donde te muevas. Que no lo ves, porque se va a repetir esa situación para empujarte a verlo. Que no lo ves, bueno, va a aparecer un síntoma físico, una enfermedad, como lo dicen. Y es así.